Les damos la bienvenida al podcast número 176 de Crónicas Gumba. El día de hoy yo seré su anfitrión, César Rivera. A mí me encuentran en redes como @Flagstad. Un saludo para todos. Y quien nos va a presentar el título de hoy, Víctor Dalos, a mí me encuentran en @GumbaVictor. Buenos días, tardes, noches, según nos escuchen. Víctor, el día de hoy nos va a traer un juego que no está disponible en muchas plataformas y es de un género que tiene un nutrido número de seguidores, pero se está considerado en parte dentro de la categoría de nicho. ¿De qué juego vamos a hablar el día de hoy? ¿Qué nos vamos a quedar escuchando, Víctor? Bien, del equipo Asano, uno de esos grupos de desarrollo de Square Enix, el juego se llama Triangle Strategy y vamos a quedarnos escuchando el tema inicial, el opening de Triangle Strategy. Recuerden visitarnos en nuestra página web www.cronicasgumba.com y de verdad les agradecemos muchísimo si se suscriben en la plataforma de podcast que nos estén escuchando en este momento. Eso les ayuda a ustedes a que reciban notificaciones cuando publicamos capítulos nuevos y a nosotros pues que la base de seguidores aumente para que nos recomienden la misma plataforma a otras personas. Bueno, Víctor, entonces Triangle Strategy. Esto no suena a nada. O sea, la verdad el nombre no me dice absolutamente nada. Sé que es de estrategia porque ahí mismo en el título está que es de estrategia. Sé que lo publicó Square Enix en el 2022 y sé que solamente están dos plataformas, PC y Switch. Pero ¿qué más nos puede contar así brevemente del título? Bien, de hecho ese nombre, al igual que le pasó al Octopath Traveler, fue el nombre clave en el desarrollo del juego. Pero después, a medida que estuvo avanzando y que mostraron las demos, la gente pues como que entendió el concepto y se quedó ese nombre. Como dice César, en efecto, salió en 2022, inicialmente al principio del año en Nintendo Switch y al final del año 2022 también en PC. Es un juego de estrategia. Bueno, como particularidades, este juego lo desarrolló el equipo División 11 de Square, que la gente lo conoce como el Team Asano, porque el líder de ese equipo se llama Tomoya Asano, es el productor general del juego por parte de Square. Y es el al que han encargado de varios de estos juegos, como retomando la estética de píxeles con esta estética HD 2D, es como de lo que se están encargando ahora. ¿Qué les puedo contar? Les tengo más o menos a hablar un poquito de los desarrolladores, digamos que del Team Asano. En su momento ellos empezaron con los remakes de Final Fantasy para la Nintendo 10, estos juegos que eran poligonales de los clásicos Sí, 2D. nosotros por ahí tenemos la reseña escrita en la página web del Final Fantasy 3, que lo volvieron completamente poligonal y ese nunca había salido en ese momento en este continente. Correcto. Después, en la Nintendo 3DS se encargaron de Bravely Default, que fue traer como ese estilo clásico de rol por turnos con algunos toquecitos modernos en el sistema de combate. Les fue bastante bien y eso les ganó como algo de confianza para fundar o tener una división completa para ellos, la división 11 como les comentaba, que le dice todo el mundo Team Asano. Y ahora, como ya les anticipaba, se están encargando de los juegos HD 2D. Octopath Traveler fue el primero, el Life Alive como remake de un juego clásico. De los dos tenemos podcast para que los escuchen. Y ahora este juego de estrategia, y tienen por allí otro par de juegos, también el Octopath Traveler 2 y un remake que viene también del Star Ocean. Ocean Divine, algo, por ahí vi ya que está anunciado con un precio un poquito reducido, pero no mucho, pero teniendo en cuenta que
que como que tiene bastante trabajo. Vamos a ver si vale la pena el gasto. ¿Cómo surgió la idea de este juego? Según Asano, en alguna entrevista que concedió, dice que mientras estaban haciendo el Octopath Traveler, mucha gente de Square se les acercaba y les decía, uy, ese estilo artístico quedaría muy bien para los juegos clásicos de estrategia que hacía Square, como por ejemplo Final Fantasy Tactics. Y eso pues los hizo empezar a hacer pruebas de cómo sería el escenario, cómo sería este tema cuadrícula para mover el juego con esta estética, y les gustó porque dijeron que podían sacarle más provecho a la tecnología que en los juegos 2D, por ejemplo de Octopath Traveler. Además que con la nueva tecnología ellos podían rotar la cámara, hacer mejores interfaces. El tema de sonido también había un avance, que es algo que acusaban de pronto sus juegos clásicos. Ellos decían que las voces eran muy importantes para transmitir la historia, entonces les pareció muy interesante. Encargaron a este mismo Asano, dice que él encargó al escritor Naoki Yamamoto, que él trabajó en el remake de Final Fantasy VII y en varios juegos de la serie Tales que hace Bandai, y le pidió que escribiera una historia oscura con tintes más políticos, un poquito menos fantásticos, aunque ubicado en un setting medieval. Y digamos que le dijo, mire, la inspiración que yo quiero para este juego es Game of Thrones. Y así surgió la idea. Y el escritor dice que propuso dejarle al jugador la opción de elegir diferentes rutas en la historia según tres ideales: libertad, moralidad y practicidad, es decir, lo que sirve. Así pues vaya en contra de la libertad y la moralidad. Y de eso fue lo que dio el código del nombre, Triangle. O sea, tres opciones. Dijeron, bueno, miremos a ver con qué jugamos ahí con ese Triangle, juego de estrategia. Entonces Project Triangle Strategy, de ahí surgió el nombre, el código para el juego. Resulta que para el desarrollo se dieron cuenta que necesitaban un aliado porque el equipo Asano no es lo suficientemente grande para trabajar en varios proyectos, y ellos ya estaban trabajando en otras cosas. Sí, ese es el tema. Ellos han lanzado, pues han producido varios títulos últimamente. Entonces, esas divisiones de Square siempre son grandecitas, pero las divisiones, los números más bajitos son las divisiones más grandes. Correcto. Entonces aquí hicieron un co-desarrollo con una compañía que se llama Art Dink Corporate. Este es un desarrollador japonés que está en el mercado desde 1986. Su título más famoso, digamos que es muy de nicho y muy de muchas plataformas diferentes, incluyendo plataformas móviles, que es un simulador de gestión de trenes que se llama A-Train. Es muy famoso entre su público, tiene más de 22 juegos, hay 9 entregas de la serie principal. Yo no lo conozco, nunca lo he jugado, pero son de esos títulos que salen las noticias en Japón de que, uy, sí, las ventas y son ventas relativamente decentes para lo que uno diría, oye, pero es que esto es un simulador de trenes. Correcto, y está en un montón de plataformas y les dan temáticas, por ejemplo, que ahora vamos a hacer el tren Maglev, que ahora es un de trenes clásicos de carbón, cosas así. Entonces ha variado mucho y por eso es como tan famoso entre su público. Tiene otros juegos no tan famosos, pero que de pronto pueden sonarle a alguien. El Neo Atlas es un juego también como de exploración y gestión de esa exploración. Fueron asistentes técnicos en el desarrollo de los juegos de estrategia Ogre Battle y Tactics Ogre. Y además desarrollaron directamente ellos la serie de juegos de estrategia de Gundam y Macross. Eso fue lo que los hizo como candidatos para encargarse de Triangle Strategy. Esta gente tiene juegos desde la Amiga hasta la Switch. Entonces han trabajado desde el 86 y no han parado de hacerlo. Listo, Víctor. No sé si tenemos algo más o nos pasamos al tema de la historia, que ya nos adelanta que es un poquito oscura, que tiene de pronto alguna inspiración en los libros de Juego de Tronos. ¿Qué nos puede contar de la trama? Me voy a demorar un poquito porque definitivamente es uno de los ganchos del juego y me parece que es uno de los puntos fuertes también, es bastante interesante. Entonces, antes de que se demore en eso, ¿cuánto se demoró más o menos en el juego? Para pasarlo, la primera historia, unas 30 horas más o menos. Ok, eso me da pie de que son más de una historia. Entonces ahora sí, cuénteme de qué va. Ahorita les comento de pronto qué cambia, aunque la historia es una, pero digamos que varían algunas cosas. Bien. Es un juego medieval, la ambientación es medieval. Estamos en un continente que se llama Norcelia, que ha estado azotado por una guerra
pues larguísima entre tres naciones, la guerra de la sal y el hierro o ferrosalina, y esa se libró entre un ducado, el ducado de Esfrost al norte, él es el mayor productor de hierro del continente, y Haizant o Gisante es un reino al oriente que es el productor de sal. Tiene un sistema de clero como líderes de todo el pueblo. Resulta que en la mitad de los dos reinos, de estos dos estados, porque el de arriba es un ducado, el de abajo es más un tema como religioso, está un reino que Más se como llama... una teocracia. Exacto, una teocracia. Se llama Glenburg, que está en toda la mitad y es el que controla el tráfico entre las rutas. Entonces los ríos grandes pasan por ahí, los caminos también. Y para detener esa guerra que azotó al continente, Glenburg, precisamente el reino, y Aerfrost, el ducado del norte, formaron una alianza y se enfrentaron contra Haizant. Al final llegaron a un acuerdo, redujeron los impuestos de la sal, firmaron un tratado y en ese acuerdo inicial entre los reinos de Glenburg y el ducado de Aerfrost decidieron unir a sus casas reales en matrimonio para solidificar como esa alianza. El tema es que cuando ya se firmó la paz empezaron a pasar años y años y como que no se concretaba esto de que se juntaran las casas reales, entonces decidieron cumplir pues o ya estaba llegando el término para cumplir el pacto, pero a las casas reales les pareció muy arriesgado unir sus líneas principales del trono. Entonces decidieron arreglar el matrimonio entre dos casas menos poderosas. Un momento. Hasta aquí no ha empezado el juego, ¿cierto? No, esto todo es, lo que les voy a contar es apenas el prólogo. No hemos empezado. Listo. Y eso me lo cuentan en el juego con texto, video, una historia, leas el manual, consulte una Wikipedia, como... Conversaciones, todas ellas con actuación de voz de muy buen nivel, aunque no son cinemáticas, son actuaciones con el motor HD 2D del juego, entonces ves los personajes por ahí moviéndose en un mapa que parece como un diorama, conversando todo, como les digo, doblado y así se van cambiando de locaciones para irnos contando qué pasa en un lado y en el otro. La narración inicial es una serie de textos con una narradora que nos va contando lo que pasó previamente. Es decir, este tema de la guerra antigua nos lo narran es como con imágenes estáticas sobre una maqueta, algo que parece una maqueta que es lo que representa el continente, en donde nos van diciendo todo esto de lo que apenas se habla. ¿En dónde entran los personajitos ya a moverse? Resulta que, como les comentaba, eligieron dos familias menores. Por el lado de Glenburg, el rey eligió a la casa Wolford, que es una familia guerrera que tiene un castillo justo en el cruce de los ríos más importantes de las naciones. Y por el lado de Esfrost, allí no hay casas secundarias porque todo lo controla el gran duque. Lo que hizo este señor fue que eligió a la hija de una concubina del rey anterior, de su padre, y a ella la ofreció en matrimonio. Empiezan estas charlas entre los personajes con estos dos protagonistas, que son Serenoa, que es el hijo del Lord de Wolford, el que se va a casar, y es el que va a heredar el castillo, y Federica, que es la prometida, que es la que llega desde Esfrost a conocer las tierras en donde ella va a vivir ahora. Aparecen ahí también y nos presentan otros personajes que son muy importantes. Entonces está el príncipe Roland, es el hijo menor del duque de Glenburg y es un amigo de la niñez de Serenoa. Es un vago, realmente él no tiene muchas posibilidades de llegar al trono porque tiene dos hermanos antes de él y bueno, pero pues son muy amigos y por eso lo presentan. Está abajo en la línea de sucesión, pero pues es no deja de ser el alivio. Ajá. Y aparte está digamos que el consejero principal de la casa Wolford, el asistente Benedict se llama él, que es como el que está siempre hablándole al oído a Serenoa, como es como su tutor. Entonces esos personajes son supremamente importantes porque de alguna manera son los que dan las diferentes líneas en la historia, que más adelante les hablo de eso. Otro giro importante es que al principio de la historia se descubre una mina de hierro cerca al castillo de Wolford. Entonces Esfrost, pues primero no va a tener ahora el monopolio del hierro, pero sí se ofrece a compartir sus desarrollos para la explotación de las minas. Y Haizant también digamos que se ve beneficiado porque ahora tiene hierro más cerca a sus fronteras
y están desarrollando una nueva herramienta que es algo parecido a pólvora que necesita sal para su uso. Entonces como que se ven beneficiadas las tres naciones y están pensando en todo lo que va a venir ahora de abundancia para los tres reinos. Empezamos en la cita real, en el matrimonio entre Serenova y Federica. El rey de Glenbourg decide organizar un torneo de esgrima como para hacer una competencia amistosa entre los diferentes. Amenizar también el evento. Entonces llegan políticos, militares y nobles de los tres reinos que hay aquí, y ahí ya se empiezan entonces a dar todos estos tintes de estratagemas, de traiciones. Ya nos damos cuenta que todos los que llegan, todos los nobles tienen su propia agenda. Se supone que unos se nota que están como traicionando su propio reino. Hay muchos temas, digamos que interesantes, que profundizan la historia. El derecho divino a reinar, los estratos sociales, hay temas de racismo, fanatismo religioso, temas de derechos económicos. Y eso, digamos que estos personajes que les decía al principio que son importantes porque tienen una visión muy particular de cómo debería comportarse Serenova. Y eso nos lleva a que hay varios finales. Por lo menos hay 3 finales básicos que puedes sacar normalmente, y hay un cuarto final que ya es un poquito más complejo de sacar porque exige como tomar unas decisiones muy específicas en momentos determinados, casi que esa es como la del Game Plus, para poderlo sacar. Ya les describía más o menos cómo se narra en la historia. Yo tengo una pregunta, pero ¿cuál es digamos que el motivador? Porque ahí hasta donde voy ya estoy casado, pero ¿y cuál es mi objetivo dentro del juego? No se alcanzan ni siquiera a casar, porque cuando están en esa organización y esos preparativos y en los combates, algo pasa, alguien se muere, y eso hace estallar la desconfianza entre los 3 reinos que supuestamente iban a empezar su nueva empresa de extracción de hierro. Y hace que el castillo de Wolford quede en el ojo del huracán, porque hay una persona de Esfros, una de la casa real de Glenbourg, aparte tienen invitados de Hysand, y da como esa tensión inicial de que va a empezar otra vez un conflicto porque se murió alguien antes de que empezaran las festividades. Ya, listo. La historia en general es muy buena. Tiene un detalle, y es que es larga. O sea, hay que ver todas estas animaciones, estas conversaciones. A veces nos llevan de un lado del continente al otro lado como para mostrarnos una escena. Yo me sentí como viendo una obra de teatro o una obra de marionetas, en donde me llevan de un lado al otro y me muestran, aquí está el duque hablando con su consejero y diciendo estas barbaridades, aquí están los del clero de tal y dicen otras cosas, y luego me voy ya a mi escenario en donde unos personajes inocentes no saben que por detrás hay otros conspirando para hacer otras cosas. Es como cuando en un libro se cuenta la trama a través de una tercera persona omnipresente, que se entera uno de otras cosas que uno como jugador las está conociendo, pero los personajes como tal no tienen ni idea que eso está pasando. Correcto. Y aparte, para profundizar un poquito en ese conocimiento de la historia, hay secciones de exploración, entre comillas. Nos dejan en este diorama libres, es decir, ya no están esas escenas de los personajes conversando, sino que yo puedo mover a Serenova y que converse con diferentes personas que están ahí, y ellos le cuentan cosas o se encuentran notas, y eso le da más información del trasfondo de la historia. En general es de resaltar, es bastante buena, está bien escrita. Y sin darme spoilers, ¿qué tal los finales? ¿Sí son satisfactorios o por lo menos? Sí, pero tristes. Yo saqué los 3 finales. No más información. No más información. Yo saqué los 3 finales iniciales porque dependen de unas cositas que se pueden hacer muy al final. Y sí te dejan pensando que todo lo que tú hagas en la historia tiene algo bueno, pero alguien va a sufrir. O sea, nunca hay una decisión realmente perfecta. ¿Y qué tanto cambia las decisiones? No las decisiones. ¿Qué tanto cambia la historia si nos vamos como por esas 3 opciones de, digamos, de moralista, libertario y libertario, o pragmático?
cambian los tipos de combate que vamos teniendo y los escenarios que vamos teniendo a lo largo de la historia. Desde muy pronto en el juego, este juego se narra por capítulos, desde muy pronto en los primeros capítulos ya puedes empezar a tener un tipo de combate u otro dependiendo de la decisión que tomes. Te enfrentas a un bando o a otro dependiendo de cuál opción elijas. Y eso va cambiando, aunque al final vamos a llegar a un sitio muy muy parecido, es decir, va a haber problemas entre estos tres reinos sí o sí. Y podemos llegar a perder personajes porque no quieren alinearse a la forma o a la decisión que se tomó por el grupo. Listo, Víctor. Se nota que esto es una trama compleja, interesante, por lo que veo, con bastantes ramificaciones, y ese tema de los varios finales puede jugar a favor o en contra en mi libro. Pero me dice que la segunda parte de todo este tema es la estrategia, y por lo que escucho suena a estrategia por turnos. Entonces ya cuando nosotros tenemos el control en la mano y cómo se juega este título, además de caminar para tener conversaciones adicionales. Bien, como les decía, esto está dividido por capítulos y me atrevo a decir que está dividido casi que en partes iguales. La parte de que nos muestren las conversaciones es un tercio. La parte de tomar decisiones, explorar para tomar decisiones es otra tercera parte. Y los combates ya son la otra tercera parte. De hecho, de ahí sale el nombre de Triangle Strategy, porque aparte de referirse a los tres reinos, se tomó porque en varios de los puntos debemos tomar decisiones trascendentales para el juego, como apoyar un bando, incluso entregar a un miembro de nuestro equipo porque cometió un crimen, o matar a alguien o dejarlo vivo, y eso es alguien importante. Y todas esas decisiones resulta que no es que sencillamente yo como jugador diga, ay, voy a hacer esto. En la casa Wolford las decisiones se toman en equipo. Entonces hay un espacio en donde nos permiten conversar con nuestros compañeros principales y sus ayudantes, y ellos nos presentan sus ideas de por qué es mejor hacer esto. Venga, sí, entregue a ese criminal, o no, debemos protegerlo porque es de la familia, o no, hagamos un trueque, o cosas así. Y nosotros podemos tratar de influenciarlos con opciones de conversación. Al final de esta sesión yo puedo decir, no, bueno, vamos a votar, y ahí es donde se activa la balanza. Hay una balanza triangular en donde cada uno deposita su voto, dice por qué lo hace, y lo que gane, eso es lo que se hace, eso es lo que determina cómo sigue la historia. Y me pasó varias veces que no se logró, que no logré que los personajes eligieran la opción que yo quería. Entonces, pues nos tuvimos que ir por la ruta que se eligió en equipo, aunque yo no estaba de acuerdo. Ese tema de conversar con ellos es lo que de pronto se nos facilita si exploramos bien el escenario, hablamos con todos primero y les hacemos como las propuestas para cambiarles su forma de pensar. Ahí se gasta tiempo y es bien interesante porque es tratar de conocer, bueno, estoy hablando con este guerrero que es muy leal, ¿cómo lo convenzo para que haga esto que yo quiero, que de pronto sería más práctico? Pero yo tengo ahí una pregunta. Cuando usted falla a la hora de convencerlos, ¿es porque Víctor no tuvo los argumentos suficientes o porque el juego nos hace trampa y tenía que escoger una opción? Porque yo he visto situaciones en varios juegos que se presentan varias cosas. A veces, ay sí, venga, es que no tenía, no sé, los puntos de carisma suficientes. Pero también hay veces que el juego dice, no, es que la decisión es esta, de malas, porque es que yo necesito que la historia se vaya por allá, por lo menos un ratico. Aquí las conversaciones al momento de tomar una decisión normalmente nos dan unas líneas para escoger. Algunas están bloqueadas y están bloqueadas porque no conocemos algo de información, es decir, nos faltó explorar algo, o no conocemos o no tenemos una buena relación con ese personaje con el que estamos hablando. Aquí digamos que por fuera del juego yo puedo ver también las historias de ellos, y si las veo pues los conozco un poquito más y sé cómo reaccionarían a determinadas respuestas. Y la otra parte es elegir, porque muchas veces lees las respuestas y todas tienen sentido, pero deberías escoger la que va más con ese personaje del que estás hablando, con el que estás hablando. Entonces sí, puede a veces ser muy oscuro, alguna vez sí fallé porque dije no entendí de pronto las opciones, pero en general va más con la habilidad del jugador de reconocer cuál es el tema que realmente le mueve la aguja al personaje que está al otro lado
o que quieres convencer. Hay algunos que sí desde el principio te dicen, no, mira, por mucho que me digas cualquier cosa, no me vas a convencer. Y como esto es una mayoría, entonces tú tienes como unos 10 votos, 12 votos para hacer, pues que uno diga que no va a cambiar de parecer, al final tienes otras opciones para convencer a los demás. Y quien desempata, en caso de que haya empate, es Serenoa. O sea, jugador. Exacto. Listo. Entonces, esa es la parte de recolectar información y toma Tomar las decisiones. decisiones y conversaciones. En el combate, digamos que ya es un combate estratégico por cuadrícula. Normalmente son entre 9 y 12 unidades o personajes de nuestro equipo que podemos poner y atacan dependiendo de la velocidad de cada uno. Entonces con eso hay que estar viendo una barrita para saber quién va primero, quién va después. También ahí se meten los enemigos que van apareciendo. Normalmente tenemos más enemigos que personajes de nuestro bando. Cada personaje tiene su propia clase y no la puedo cambiar. Entonces tengo las típicas, guerreros, magos, jinetes. Lo que sí se puede hacer es que se pueden mejorar las clases. A medida que ganan experiencia y se ganan unos ítems, podemos mejorar, pasar de novatos a veteranos y expertos. Y también hay otros que nos permiten mejorar las habilidades con las armas que tienen. Aparte de esas clases que les comentaba, me gustó mucho este juego que hay clases muy imaginativas, es decir, no es solo el soldado y el arquero y el tanque, el caballero, sino que hay, por ejemplo, un ingeniero que pone trampas o que construye escaleras para que se pueda acceder rápidamente a diferentes alturas en el mapa. Cada personaje puede hacer dos cosas por turno, moverse y una acción. Esa acción puede ser un ataque, un lanzar magia o un poder o una habilidad particular. Y esos poderes gastan unos punticos. Es que cada personaje a medida que pasan sus turnos como que se gana un puntico. Entonces si quieres hacer las acciones más poderosas, tienes que esperarte o hacer acciones que no te gasten los puntos para acumularlos y poder lanzarla en el momento que realmente lo necesitas. Me gustaron mucho los diseños de los escenarios porque son como dioramas, o sea, como maquetas grandes. Tienen múltiples niveles de altura, ríos, estructuras, una puerta que se puede abrir o bloquear según lo necesitemos. El mapa me parece que afecta mucho la estrategia. Hay un nivel incluso que tiene carritos de minas o teleféricos y todo eso. La movilidad la afecta mucho. Hay personajes que se pueden mover muy poco o saltar poco, entonces eligen las unidades que más te sirven según el mapa. La estrategia está muy bien dada. Hay unos 20 combates de la historia principal, cada uno con situaciones tácticas muy interesantes. Por ejemplo, hay un escenario que se va quemando a medida que nosotros nos movemos por algo que está pasando ahí. Hay otro en donde tenemos que proteger a unas unidades de una emboscada y estamos justo en un cañón. En otra hay que estar desactivando unos riesgos que se activan o unas compuertas. Hay otros de pelea frontal, hay otros de atrincherarse. Me gustó mucho la variedad de los 20 escenarios que suenan a poco, pero son bastante largos. Cada uno de los escenarios es bastante largo. De pronto he hecho en falta que no tienen puntos de guardados intermedios. O sea, sí puedes salirte de la consola y dejar ahí un puntico, pero no, como que no te guarda siempre, lo pierdes si vuelves a entrar. Y le agregaron que eso era un punto malo, pero con una actualización reciente, le agregaron la posibilidad de rejugar esos escenarios si quieres hacerlo para ganar experiencia o para jugarlo con diferentes unidades. Eso me gustó también. No hay muerte permanente para los personajes, entonces una estrategia válida incluso es irlos sacrificando si necesitas hacerlo. Tenemos también espacios para planear los combates, entonces hay un campamento en donde yo puedo seleccionar unos combates de entrenamiento, puedo comprar ítems, puedo manejar el crecimiento o el avance de los personajes. Y es que a medida que hacemos acciones, sobre todo acciones con ventaja como atacar por la espalda a un contrario o flanquearlo o atacar desde un punto alto, se nos dan unos punticos que se van acumulando y estos sirven para ir a comprar poderes especiales, que para desbloquear poderes en nuestros personajes. Se pueden utilizar incluso una vez en combate. Unos movimientos que manejo yo como jugador, es decir, no lo tienen las unidades, sino que, por ejemplo, activo... ¿El comandante? Como un comandante, si activo una carta, curar una unidad, o adelantar un turno, mover una unidad mía para que actúe más rápido, o bloquearle el turno a un enemigo, cosas así. Entonces eso también le agrega la estrategia. Hay ítems para usar en medio del combate. Los personajes, aparte de subir nivel, pueden mejorar su pericia con las armas que tienen. Deben cumplir unos requisitos. Ahí también como que te obliga a ti a usar más unas unidades que otras.
Y podemos desbloquear habilidades pasivas. Todo personaje tiene habilidades pasivas como mejoras en la vida o bonos al ataque, o bonos incluso a un ataque en específico, hasta desbloquear incluso ataques especiales. Todo esto requiere ítems y dinero, entonces eso también nos obliga como a estar eliminando unidades contrarias y a buscar coger como el tesoro que dejan tirado cuando los eliminamos. Eso también como que le agrega, hay niveles incluso que yo jugaba era únicamente para saquear como esas cosas que dejaban los contrarios, y eso también invita mucho a jugar las batallas opcionales de entrenamiento y a repetirlas, pues para ganar niveles, a ganar habilidades. Se pueden repetir las veces que quieras, y si quieres incluso puedes subir tus personajes de nivel más allá de lo que requieren las misiones de historia. Tengo dos preguntas. Usted mencionó que había una etapa como de planificación. ¿Eso significa que yo puedo elegir con qué unidades voy a la batalla o el juego me predetermina, mire, este es su equipo? Te da algunas unidades obligatorias dependiendo del mapa, pero no pasan de una o dos que sean las obligatorias de ese mapa. El resto, para completar las 9 a 12 que normalmente necesitamos, las puedes seleccionar. Y de hecho tienes bastantes unidades, porque a medida que vas avanzando en la historia, hay subhistorias. Y si las ves, reclutas unidades adicionales. Y esas unidades adicionales se me hicieron muy interesantes. Entonces, hay una niña que utiliza ítems, puede utilizar más de un ítem por turno, y eso la hace muy versátil si tienes el dinero suficiente. Hay una niña que hace clones, entonces ella hace un clon y es como si tuvieras dos personajes, pero que se mueren rápido, entonces las puedes utilizar como señuelo para algunas misiones. Me gustaron mucho esos personajes adicionales. Eso también, si quieres llevar todos los personajes a nivel alto, entonces te obliga como a rejugar mucho las misiones que ya jugaste. Porque así solamente pasándolo una vez, llegas muy justo. Bueno, y mi segunda pregunta es que esto suena a microadministración al piso. Y yo que no soy muy conocedor de los juegos de estrategia, pues sí, tengo algo de experiencia con algunos, pero ¿cómo nos enseña el juego a administrar todo eso? ¿Tiene buenos tutoriales o simplemente, oiga, usted tiene que nacer aprendido porque pues esto es para el experto, para el jugador de nicho, no es para ningún novato? Sí, digamos que hay una ventaja si ya has jugado varios de estos juegos de estrategia, porque es intuitivo para ese jugador. Pero el juego también hace un buen esfuerzo en hacerte saltar los tutoriales cuando los necesitas. Que ahora ya un personaje tuyo tiene la posibilidad de subir de nivel, entonces justo ahí te salta un tutorial y te lleva al menú en donde se hace ese evento de subir o mejorar la clase. Que ahora puedes equipar diferentes tipos o mejorar tu arma. Entonces justo cuando alguien puede mejorar el arma, ¡prum!, te sale el tutorial, y tú puedes después consultarlos en una guía, así como puedes ver la historia, como puedes ver la ficha de cada uno de los personajes que te has encontrado, principales y secundarios. Ahí te cuentan también y te dejan todo guardado. No es difícil, pero sí se explota, digamos que más rápido o más fácilmente si tienes experiencia. Menciona que hubo una actualización que fue la que permitió Ujú. jugar nuevamente misiones previas. Correcto, esa expansión que fue gratuita, pues ese DLC que fue gratuito, también agregó unas misiones como un postgame, como unos capítulos y unos combates después de que terminas la batalla, como la historia principal, y tienes acceso a ellas pues ya después de que hayas terminado el juego. Listo. Entonces hablemos ahora de los aspectos técnicos. Ya nos adelantaba que esto es un juego que utiliza ese estilo visual que varios equipos de Square ya lo han utilizado previamente, que es ese HD 2D, 2D HD. Ujú. Sí, es HD 2D, es un estilo artístico en donde los personajes asemejan píxeles, aunque realmente detrás hay un tema poligonal. El escenario me gustó mucho en este caso porque es como del mapa general, cuando no muestra el continente, es como si fuese una maqueta hecha en cartón. Incluso se ven las curvas de terreno como si fueran pedazos de cartón pegadas y pintadas con colores diferentes según si es el desierto o es una montaña o es un valle o un río. Tiene muchos filtros para que se vea incluso más llamativo visualmente. Los personajes son pixelados con chibi, estética chibi, o sea, así cabezoncitos y todo.
Las conversaciones muestran retratos, o sea, cuando hay alguna, o sea, ves a los personajes en la maqueta ahí conversando chibi, pero se muestran en los menús y en el desarrollo, o sea, ya cuando quieres ver la ficha de cada personaje, se ve un dibujo muy estilizado, muy parecido a lo que se veía en los juegos de Final Fantasy clásicos, que es con Eso, líneas eso, delgadas. eso le iba a preguntar, porque esos retratos, que digamos que le van como, eso es como el arte visual del juego y dependen mucho del artista que hayan seleccionado. Entonces, ¿utilizaron alguno conocido o algún estilo similar a al de otro juego? Sí, muy, muy parecido a los juegos clásicos de Final Fantasy. A mí me recuerda mucho a los manuales, las guías del Final Fantasy IV, en donde todo eran personajes, sí, digamos que con estética manga, pero muy, muy delicado, muy, muy estilizado. O el estilo de Yoshitaka Amano, el que Tal hace vez, sí. las ilustraciones de los Final Fantasy de Super NES. Ujú, correcto, es por ese lado. Ya cuando estamos en combate, los poderes tienen efectos, pues, y chispas y luces y partículas. Eso se ve muy bien también. Tiene problemas de pronto que me pareció a mí que el mapa del continente de pronto es un poquito limitado, se ve una maqueta muy estática y realmente hay como 6 o 7 lugares en donde se dan esas obras de teatro que yo les digo pequeñitas. Entonces el castillo, la fortaleza, el tema de las barracas del clero, como que son varios sitios muy, muy, muy definidos donde se dan esas conversaciones, pero ya en los combates los escenarios sí varían mucho más. O sea, casi los 20 escenarios, los 20 capítulos, las 20 combates son escenarios diferentes, muy interactivos, con una estética y un diseño muy bien logrado. Hay muchos incluso que tienen guías, cuando tú los ves a primera vista algo brilla y es para indicarte algo. Que por ejemplo hay una zona que es un charco o es un riel metálico conductor de electricidad, entonces eso ya te da una guía de si utilizas determinados poderes, pues por ese lado puedes afectar más enemigos. Entonces las gráficas son muy bonitas, muy bien logradas. El único pecado que le encuentro de pronto es el tema del escenario, pero desde los personajes hasta los poderes todo funciona muy bien. Ya en el otro aspecto, Víctor lo jugó fue en Switch, ¿no? correcto, yo lo jugué en Switch. La diferencia con PC es la resolución. En Switch estamos hablando de 720 en portátil, 1080 en el televisor y en PC pues puede llegar hasta 4K dependiendo de De la la máquina. configuración y tiene algunas otras opciones de postprocesamiento para que las sombras y la iluminación se vea un poquito mejor, pero en la versión de Switch se ve muy bien. Eso me preocupaba un poquito porque en el tema del portátil, o sea, cuando se juega de manera portátil, ¿cómo manejaron como la interfaz? Porque normalmente estos juegos de estrategia tienen muchas ventanitas y opciones y seleccionar y aquí la entrada y miramos todo el mapa y un minimapa y todo eso de pronto en la pantalla pequeña no se siente cargado. No, hay que también tener, digamos que en mente que el juego se diseñó para Nintendo Switch. Ya luego se hizo el port para PC. Entonces, desde la portátil funciona muy bien el tema de que lo que hacen es que entras a un menú, el menú tiene 3 4 opciones resumidas y cuando necesitas alguna, pues sencillamente sale el menú con mejor tamaño y ves todo muy bien. No tuve problema. Yo este juego lo jugué en gran parte, pues la mayoría de juegos de estrategia me parece mucho más cómodo jugarlo en portátil. Entonces jugué la mayoría, lo jugué en portátil, pero pues sí tuve la oportunidad de probarlo de las dos formas. Incluso el demo de PC también lo probé. No me llamó, pues digamos que sí, la definición para la pantalla que necesites, pero ya el tema de frames por segundo, de estabilidad, desde Switch ya era muy suave, entonces por ese lado no noté ninguna diferencia. Listo, entonces ahora sí hablemos del otro tema técnico, que es la música y las voces, el sonido en general. Ujú. ¿Qué estilo musical utilizan en este juego? Listo, este es el otro aspecto artístico. La música está a cargo de Ayako Furukawa. Él también es responsable de la música de algunos juegos de Professor Layton y de Inazuma Eleven. Tiene muchas referencias a canciones clásicas de juegos de estrategia, entonces la música es toda orquestada
con mucha ambientación o mucha tonalidad de medieval. Entonces hay muchos instrumentos, que pues hay violines en algún punto, algún escenario tendrá guitarras clásicas, algunas fanfarrias, algunas tonadas sí se me parecieron muchísimo a las de Ogre Battle. Se nota que ahí está la inspiración de este juego. Se busca que sea épica y medieval, está bien, me gustó, acompaña muy bien. No tengo realmente, por ejemplo, Octopath Traveler, para mí esa banda sonora es para quemarla, para tenerla o guardarla. En esta no me pasó lo mismo, me pareció buena, pero no de pronto de las mejores de los últimos juegos que yo he probado de Square Enix. Entonces funciona, cambia bastante dependiendo del nivel. Es melancólica, es más bien una banda sonora un poquito triste, porque la mayoría de los temas son pesados. Y cuando ya estamos en combate, pues más acelerada, con tambores y cajas de guerra, pues cuando estamos ahí en los combates. Ya sobre el doblaje, tiene actuación de voz en japonés y en inglés. Y tiene subtítulos para un montón de idiomas, entre ellos el español. El tema es que es español de España y sí encontré, cuando lo puse pues para probarlo, que tiene localización de pronto muy regional. Incluso le cambian el nombre a algunos personajes y eso pues no me gusta mucho. Que utilizan como manerismos Ujú, muy propios del país que de pronto no se transmiten cuando cambiamos de continente. ujú. En cuanto a la actuación de voz, lo probé en inglés también para escuchar, perdón, en inglés y japonés para probar cómo se escuchaba en cada uno de los dos, digamos que estilos. El doblaje japonés siempre se lleva las palmas, se nota que es una escuela de doblaje muchísimo más madura. La de inglés la sentí un poquito, no está mal. Las, Es que el tema con el doblaje no es necesariamente lo que pasa es que en Japón no sé qué es lo que pasa exactamente, pero los actores de primer nivel y los dobladores de segundo nivel son ambos muy buenos. Mientras que en América se nota que, claro, los actores cuando son actores de primer nivel son muy buenos, pero cuando ya como que tenemos un presupuesto un poquito más reducido y nos vamos a buscar algunos dobladores, a veces no son de la misma categoría como el mismo nivel. ujú, Entonces exacto. ahí es donde se nota. Entonces si el juego tiene muy alto presupuesto, pues van a contratar actores muy buenos en japonés y muy buenos en inglés, pero cuando de pronto el presupuesto para el doblaje es un poquito menor, ahí se empieza a sentir un poquito, sobre todo Eso es lo el que tema en pasa aquí. inglés. Se nota que estos actores de voz en inglés no lo hacen mal, pero en algunas ocasiones encontré que la emoción con la que estaban actuando no correspondía a lo que estaba pasando. Como les decía, en japonés me pareció que eso está mejor, pero entonces ahí ya no me coincidían los subtítulos con lo que decían en japonés, porque en japonés decían, sonaban mil cosas y mil palabras y todo, y el subtítulo abajo era una frasecita súper corta. Entonces eso digamos que me descuadró un poquito. Yo al final utilicé este juego como una práctica de listening, porque como usa un vocabulario que puede llegar a ser un poquito complicado, entonces lo dejé en automático, es decir, que fueran avanzando las escenas y la actuación de voz, y con subtítulos para ir siguiendo lo que pasaba. Hay que tomarse el tiempo para escuchar las historias, porque de lo contrario se pierde gran parte de la gracia del juego. Afortunadamente todo está actuado, entonces se siente como un paquete completo para ver a estos personajes chibi ahí moviéndose y hablando. Listo, Víctor. Y entonces de esta banda sonora, ¿qué nos vamos a escuchar, a quedar escuchando antes de pasar a nuestro resumen final? La banda sonora que se escucha durante la preparación de las batallas. Battle Preparation de Project Triangle Strategy. Listo. Estamos en el día de hoy en el podcast número 176 de Crónicas Goomba.
Les agradecemos mucho que nos estén escuchando en la plataforma que sea y de verdad les recomendamos si pueden suscribirse o afiliarse a la misma para que le aparezcamos en las recomendaciones a más personas. Entre más personas nos escuchen, esos algoritmos nos ayudan a que otras personas nos descubran también. Víctor, el día de hoy nos está presentando Triangle Strategy, un juego que salió en el 2022 para Nintendo Switch y ese mismo año, pero más adelante, para PC. No está disponible en más plataformas, que es un juego de estrategia por turnos con un montón de diálogos y una historia un poquito como pesadita o al menos oscura, que publicó Square Enix. Entonces, Víctor, entremos de una vez en materia y cuénteme qué fue lo que más le gustó de este título. Ok, una observación antes de lo publicó Square Enix en Japón porque a América lo trajo Nintendo. Directamente Nintendo para Nintendo Switch. PC. Y para PC lo hicieron ya a través de una subsidiaria de Square Enix América. Entonces, sobre lo que más me gustó, tengo 5 puntos. Lo primero, la historia, porque se siente real. Y también las decisiones, porque se nota que se esforzaron mucho en que todas las decisiones tengan un impacto tangible a corto plazo y a largo plazo. Entonces, ese tema de agregar la balanza para tomar las decisiones en equipo me pareció muy interesante. Lo que les comentaba, que en alguna ocasión se hizo lo que quería la mayoría, pero que no era lo que yo quería, y pues esa es la democracia. Luego me tocó vivir con esas consecuencias, aunque yo no estaba de acuerdo. Me pareció que eso es un punto fuerte, las diferentes visiones dependiendo de cada uno de los reinos, dependiendo de los que se veían afectados en cada punto. Salvar a uno de pronto podía significar la ruina para muchos. Eso, la historia en general, un punto alto y me gustó bastante. Lo otro, el combate, me pareció satisfactorio. Hay muchos combates con situaciones novedosas. Entonces eso de incendiar un campo, de jugar con trampas, de los carritos de minas, de tener explosiones, de enviarle un señuelo, eso me gustó bastante. Como cada combate yo estaba esperando, bueno, ahora qué me toca ver, ahora qué tengo que hacer. El siguiente, la clase de cada personaje, porque hay muchas opciones y arquetipos divertidos. Entonces sí, está el clásico arquero, el caballero, el mago, pero hay otras novedosas, la niña que pone clones, que le digo, o el constructor de escaleras. Un par de escenarios, yo perdí uno o dos. El juego realmente es difícil, pues digamos que no es difícil, está bien ajustado, solo que en algún punto escogí mal los personajes que puse, y cuando vi ya el escenario cómo estaba construido, puse al ingeniero que construyera escaleras, y eso resulta que hizo que me pudiera infiltrar rápidamente con mis unidades más fuertes en un sitio, y me sentí muy inteligente cuando lo hice. Entonces me gustó eso. El otro, los aspectos artísticos, la música y los gráficos son hermosos, son de muy buena calidad. Los efectos visuales, la estética de maqueta, la música sombría, como nostálgica, el tener todo doblado es un plus, aunque sí, pues creo que pudo haber un poquito más de variedad en el mapa general. Eso de pronto lo menciono ahorita. Y por último, el contenido. Me pareció que es la cantidad de contenido adecuado para este juego, es decir, no es el juego de estrategia de las 800 horas. 30 horas para pasar una historia me parece muy buena medida para este tipo de juegos, y si te gusta... Es razonable, porque es que el problema es que muchos juegos últimamente tratan de como de extenderse y de alargarse, y dice uno, oiga, no, es que son 80 horas, y hay que pasarlo 3 veces, uy, no. Correcto. Entonces, en este me pareció que el balance entre el contenido y la calidad de ese contenido está bien lograda. El tema de los combates de entrenamiento te alarga el juego si quieres jugarlo. Las presentaciones opcionales de personajes secundarios, si quieres verlas también. Todo parece como una obra de teatro en donde vemos cómo se cuentan chismes de un lado y el otro, y a mí se me hizo interesante seguirlo. Las historias de esos personajes y de lo que está tramando detrás, me gustó verla porque le agregó tiempo que me pareció de calidad. Eso es lo que tengo como lo bueno. ¿Le encontró algún problema, algo que definitivamente tengamos que calificar como malo?
Tengo 4 cosas que no sé si son... A mí no me alcanzaron a llegar a ese nivel de algo que me estropeara el juego, pero que las voy a dejar ahí en un punto intermedio porque creo que a alguien en particular sí le podía llegar a molestar. Lo primero, el balance entre la narrativa y el combate. No es un juego de estrategia pura, de pura estrategia. O sea, está igualmente soportado entre combatir, escuchar, ver tramas, tomar decisiones, buscar para convencer a los demás, más como una novela gráfica de pronto. De pronto lo podrían decir como de rol, no necesariamente en el sentido de que rol en la medida en que ganamos experiencia y subimos de nivel, sí, eso pasa en casi todos los juegos de estrategia, pero más en el rol en cuanto a que tenemos que tomar el personaje y convencer a los otros y llevar conversaciones, ese tipo de, Ujú. tenemos que ser nuestro personaje. Así es. Y es que la relación entre ese tiempo, entre la historia, la exploración y el combate está como dividida en un tercio en cada caso. Y si no nos tomamos el tiempo de la exploración, las conversaciones nos van a salir mal, nos va a ser complicado entender a los personajes y no vamos a tener todas las opciones para, digamos, que lograr lo que queremos. Yo, por ejemplo, me sorprendí había una espía, Ana, que al principio parecía como la típica sirvienta que ciegamente obedece a su maestro, pero cuando empecé a hablar con ella me empecé a dar cuenta que ella le debe su vida a ese maestro, pero que ella piensa muy diferente a él. Entonces ya las conversaciones las empecé a llevar por otro lado y la sentí como un personaje vivo. Si no me hubiera tomado ese tiempo como de ver las presentaciones y conversar con ella, pues me hubiera perdido de mucho del juego. Ese es el primer punto que yo creo que a alguien le puede molestar. Si llegas buscando un juego de estrategia puro, este no es. Hay que también hacer la otra parte. Lo otro, que si bien la historia es excelente, los personajes principales como tal, los que dan como esa línea de las opciones si moralistas, si libertario o si pragmático, ellos sí me pareció que no cambiaron en nada su visión. Y algunos los empecé a ver como villanos porque se ciñen como tan fielmente a su forma de ver el mundo que, Son literalmente unidimensionales. Ellos ajá, solamente representan ese arquetipo. exacto, y eso le resta profundidad, profundidad que sí encontré con los personajes secundarios. Entonces, por ejemplo, Benedict, que es el consejero este real, es la practicidad con gafas. Federica es la protección del desvalido en falda, y el príncipe es el honor a caballo, pues. Entonces, eso también le quita un poco. Y aparte, como nosotros somos el protagonista Serinoa, Serinoa no es nada, ¿sí? Es lo que nosotros queramos. Y podemos variarlo de un capítulo al otro y eso también lo hace sentir un poquitico como vacío. Lo otro, el doblaje al inglés y la localización al español. Entonces acentúa un poquito ese problema de los personajes principales porque no logré... hay una escena que me pica a mí un montón porque es como una escena que quería ser romántica entre Frederica y Serinoa y la actuación no es convincente. Entonces, lástima, porque pues era un momento como mágico, el escenario estaba muy bien logrado, pero ese doblaje no me convenció mucho. Y por último, que los combates son largos, no hay opciones para regresar turnos como si pasa en otros juegos. O sea, a veces yo decía, uy, cometí un error y fue un solo turno. Acabé de perder 40 minutos de combate porque no tengo forma de devolverme ese único turno donde me equivoqué. Bueno, ni modo, me tocó seguir con eso. Y la dificultad de los combates sí puede ser alta, aunque se puede mitigar con el tema de los combates opcionales para subir de nivel. Sí, yo creería que de pronto de manera individual muchas de esas cosas no llegan a ser elementos malos, son como molestias pequeñas, pero como veo que tiene varias, eso podría decirle que le faltó en algunos puntos como para quitarle un punto adicional. Bueno, Víctor, entonces, Triangle Strategy, solamente Switch y PC. Dígame a quién le podemos recomendar este título o a quién no le podemos recomendar este título y en qué categoría lo dejamos.
A ver, yo disfruté un montón este juego para las personas que como yo son Sí, pero fanáticos. es que ustedes de este nicho. No, yo soy la intersección de un diagrama de Venn bien raro, pero digamos que a esas personas que les gustan los juegos de estrategia, la estrategia en este juego está bien lograda. A las personas que les gustan los juegos de rol por seguir las historias, una historia madura, bien contada, este juego tiene eso también. Entonces, en general, me atrevo a decir que es un muy buen juego. Es un juego que yo puedo decir que es un juego comprable para las personas que les gusta algunas de esas. El combate por turnos de estrategia o los juegos de rol es un juego comparable. Para el resto de personas, de pronto que les gustan más los juegos de acción, este juego es mucho más difícil de recomendar porque está muy cimentado en eso, en Pero, contar una muy buena historia y tener un muy buen combate estratégico. pero entiendo que este juego tiene un demo y que adicional a eso, primero que el demo es relativamente largo y que si deciden después comprar el juego, él traslada el progreso al juego. Sí, más de 3 horas tiene el demo que está montado en las dos plataformas y lo que avances lo guardas para que si te gusta puedes comprarlo, mantener ese avance que hiciste. Eso fue lo que yo hice. Eso es una forma, es una buena manera de experimentar y de pronto de darle una oportunidad si no están muy seguros que la combinación o que, hey, a mí me gusta solo la estrategia, ¿seré capaz con el rol? No, a mí me gusta solo el rol, ¿seré capaz con la estrategia? Ese es un buen mecanismo. Entonces, Víctor, con eso cerramos el podcast número 176 de Crónicas Gumba. Hoy hablamos del juego de Triangle Strategy, título bastante interesante. Para despedirme, agradecerles por estar con nosotros, invitarlos a que nos dejen comentarios si les gusta este tipo de juegos o si de pronto le han tenido experiencia con alguno parecido. Y sin más, muchas gracias por escucharnos el día que ha sido hoy. Y de este lado se despide César Rivera. A mí me encuentran en redes como @Flagstad. Un saludo para todos.